Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras, donde ahondamos en temas de importancia vital para el crecimiento cristiano. Hoy tenemos una linda sorpresa en nuestro programa. Está el director, el departamental de comunicación de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Gabriel Moreno. Pastor, bienvenido. Qué bueno tenerle aquí. Un placer, el gusto es mío estar aquí acompañándolo en este espacio tan agradable. Yo con el director. No, compañeros aquí de labores. Pastor, el tema de mayordomo después del Edén, en términos generales, ¿qué impresión le ha dejado? Pues me llama la atención muchísimo este asunto, porque realmente es lo que somos, ¿no? El Edén, aunque fue hace mucho tiempo, la condición del ser humano en relación a lo que debemos a Dios se mantiene todavía hasta cuando el Señor Jesús regrese. Entonces, a veces olvidamos eso y creo que el Señor nos lo está recordando a través de esta oportunidad en este momento. Magnífico. Así que iniciamos este recorrido en este tema bíblico tan importante y como estamos hablando de mayordomos después del Antiguo Testamento, después del Edén, pues miremos un poquito acerca de cómo era la mayordomía en el Antiguo Testamento. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención precisamente un versículo con el que arranca este tema. Y entonces se menciona, está allí en Primera de Tesalonicenses, y me gustaría que lo retomáramos un momentito, capítulo 2, versículo 4. Sí, pastor, lo escuchamos. Dice, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dice la versión que yo tengo, tal vez la versión que el pastor tiene o que los que nos están viendo manejan es diferente en cuanto a las palabras, pero el sentido es el mismo, ¿no? O sea, somos depositarios, somos administradores, somos mayordomos de un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, como lo es el Evangelio. Y pues no es para agradar ni a los pastores, ni a los amigos, ni a la familia, ni al gobierno, sino es para agradar a Dios, ¿no? El que nos da todas las cosas. Pastor, ¿y ser un mayordomo es una posición de gran responsabilidad? No diga que grande, pastor, es de inmensa responsabilidad. Allí se menciona que pues, en el Antiguo Testamento el mayordomo era alguien que hacía parte de la familia y que cuidaba la casa. Creo que cuando alguien tiene la posibilidad de comprar una casa, se convierte ese bien material como en algo de lo que la gente más cuida. Pues de hecho, hay familias que para comprar una casa se ponen de acuerdo. He estado en centro o compartiendo con familias que han dicho, este año no va a haber paseos, no va a haber salidas porque vamos a ahorrar todos. Y desde el mayor hasta el más pequeño asume y dice, no, por nuestra casita propia vale la pena. Entonces, estas personas depositaban en manos de ese mayordomo su don material más preciado. Y hay algunos ejemplos de la Biblia, ¿no? Como el caso de José, cuando allí la esposa de su amo, Potifar, lo estaba invitando a hacer algo incorrecto. Él decía, pero es que él me ha puesto sobre todas las cosas en su casa, solo una cosa le había reservado, solo una, de todo lo que había en la casa. Correcto. José tenía autoridad superior, solo era su esposa. Entonces, creo que si nosotros vamos a salir de viaje, vamos a ir a algún lugar, nosotros no vamos a dejar en nuestra casa a cualquier persona. A cualquier persona, ¿no? Puede ser. Va a buscar a alguien de mucha confianza. Pastor, y aquí hay dos cositas importantes de acuerdo a lo que usted indica. El mayordomo está administrando cosas que no son de él, ¿no? ¿Qué cuidado se debería de tener? Siempre presente que eso no es suyo y no usar lo que no le pertenece. Usted lo dijo en el ejemplo que dio de José. Pues para esto me acuerdo, hace poquito tuvimos la posibilidad de ir al exterior con mi esposa y tuvimos que rentar un vehículo allí. El vehículo que íbamos a rentar, queríamos ser un vehículo económico de una gama media porque pues no teníamos muchos recursos. Pasó algo y fue que por ese poco dinero que dimos para la renta, nos dieron un vehículo de una gama alta. Cuando yo lo recibo, pues yo me asusté. ¡Qué responsabilidad! Yo dije, exactamente. O sea, entendía que eso no era mío. Que si algo, porque uno le hacen firmar un voucher allí, que si algo le pasa a ese bien, a ese vehículo, pues de mi tarjeta de crédito se iban a hacer todos los cobros que fueran pertinentes. Así que cuando yo lo recibí, nos sentamos con mi esposa en el carro y oramos. Y nuestra oración era, Señor, permítenos cuidar este vehículo y que no haya un rayón, que no haya
nada, y andábamos cuando le íbamos a parquear, mirábamos que por ahí cerca no hubiera otro vehículo, y estuvimos tan pendientes. Ahora eso era con un vehículo, ¿no? ¿Cuánto más con todas las cosas que el Señor nos da, que son más valiosas, como los hijos, los que tienen hijos, nuestras esposas, son algo que el Señor nos ha prestado por un tiempo. Las responsabilidades, sea con nuestra familia, en la empresa, con la iglesia. Entonces, ahorita que usted menciona eso, me hace acordar que en ese momento yo tenía claro que ese carro no era mío, y durante ese periodo nunca lo olvidé, ¿no? A veces corremos el riesgo de olvidar que todo lo que tenemos es del Señor y por tanto deberíamos cuidar todo lo que Él pone en nuestras manos. Pastor, y en ese concepto que acaba usted de expresar, ¿eso indica que todo lo que hacemos debe ser afectado por el hecho de que somos mayordomos? Creo que sí, en todo aspecto nuestro trato hacia los demás, hacia lo que tenemos tanto en lo material como en lo espiritual debe ser muy respetuoso. Con relación a eso, hace unos años estábamos aquí en la ciudad de Medellín y yo estaba conociendo el trabajo ministerial y entonces la persona con la que yo estaba empezando a conocer, las líderes del ministerio, estaba en su oficina y llegó una persona, un caballero, a pedirle el favor de que si lo podía casar. Y entonces el pastor que estaba allí conmigo le pregunta a ese joven, le dice a ese caballero, ¿y tú para casarte qué tienes? Y entonces el muchacho le dice, yo administro un apartamento. Y entonces el pastor vuelve y le dice, mira, no te estoy preguntando qué haces, sino tú qué tienes para ofrecerle a esa persona con la que te vas a casar. Claro. Y el muchacho insistió y le dijo, pastor, ya le dije, yo administro un apartamento. Y el pastor le dice, mira, de pronto no me he hecho entender. No te he preguntado cuál es tu trabajo, cuál es tu labor, no. ¿Con qué cuentas tú? Porque no, para arrancar una vida de familia, lo ideal es que uno tenga al menos algo con que comenzar ese proceso y ofrecerle a esa dama. Y el caballero le dice, mire, pastor, de pronto el que no ha entendido es usted. Sí, sí. Yo le digo que le he dicho ya que administro un apartamento, porque ese apartamento, aunque las escrituras y legalmente dicen que es mío, eso es del Señor. Esto que yo tengo puesto acá, su chaqueta, esto no es mío. Sí. Esa chaqueta el Señor me dio el recurso y de administrarle, cuando me visto para el Señor y lo que hago lo hago para el Señor. Cuando terminó ese chico de hablar, el pastor y yo nos miramos y decíamos... Es una gran lección. Tremenda lección que nos dio el muchacho. Yo hacía mucho y yo la tengo y eso me ayudaba a no olvidar nunca que todo lo que llega a mis manos es algo que el Señor pone por un tiempo, de lo cual debo dar cuenta. Así que tenemos un dueño, tenemos que saber cómo usamos lo que es de Él y no tomar lo que no es nuestro. Pastor, mayordomía en el Nuevo Testamento, mayordomos del Nuevo Testamento. Bueno, ahí dice que la palabra mayordomos aparece más que en el Antiguo Testamento, ¿no? Y hay dos palabras en el griego que son las que más se utilizan allí, pero allí tiene otra connotación más administrativa. En el Antiguo era un poco más familiar, por lo mismo tiene que ver más con intimidad. En el Nuevo Testamento se habla ya de algunas labores administrativas y se habla de que algunas personas que tenían cargos en el gobierno se le llamaban mayordomos, ¿no? A mayordomos aparecen algunos sinónimos como coordinador, gerente, administrador, y en ese orden de ideas, pues aparece la palabra, pero a veces el concepto puede llevar a variar un poco, y en lo que de pronto sobre relación a este tema he podido captar, es que también Dios tiene una labor que debemos cumplir como funcionarios del servicio y del gobierno de Dios. Y nunca debemos olvidar ese privilegio que el Señor nos da, que no lo hemos pedido, que no lo merecemos, pero que Él nos ha puesto allí. En su bondad lo ha otorgado. Pastor, y mientras tenemos esto de la mayordomía, somos mayordomos, la lección plantea el concepto de la demora. ¿Corremos riesgos? Claro que sí, claro que sí. Allí de hecho se menciona la parábola de Jesús, allí en Lucas, ¿no? Así cuando habla de que el Señor dejó unos siervos encargados, pero ese mayordomo dijo, no, mi Señor. Se tarda en venir. Y pues por lo mismo, él asumió que como se demoraba, él mientras su Señor llegaba, él podía hacer lo que a él le placía. Y por eso dice que se aprovechaba y su actitud se tornó ya no como servidor, sino como dueño y como amo, y no cualquier amo, sino un amo tirano, un amo despiadado. Entonces, en ese proceso de la demora, cuando olvidamos esa bendita esperanza que tenemos de que el Señor viene, podemos correr el mismo riesgo de que lo que Dios coloca en nuestras manos lo podamos llegar a utilizar para dañar a alguien, para tal vez mostrar superioridad sobre alguien en ese orden de ideas. Entonces hay un riesgo grande. Y corremos el riesgo de dejar todo para última hora, ¿no? Cuando venga el dueño, entonces sabiendo que viene, ya está cerca de hacer algo, ¿no?
como buenos colombianos, dicen Sí. algunos, ¿no? Que Ajá. ese de dejar todo para última hora es peligroso. Creo que a Supremamente. todos nos ha pasado a nivel familiar, en un viaje, en una responsabilidad, que a veces decimos, no, ahorita lo voy a guardar, ahorita voy a empacar, ahorita. Y a veces cuando ya llega el momento, hay a veces presión, hay muchas cosas, las cosas no salen como esperábamos. Y creo que con la salvación y con la venida del Señor no podemos darnos la posibilidad de que algo llegue a fallar, porque ese algo puede significar la diferencia entre nuestro gozo y felicidad eterna o pues nuestra tristeza final, ¿no? Y eso que acaba de decir, eso es de profundo contenido, ¿no? Porque está en riesgo la vida eterna Claro que sí, la nuestra y la de otros. y la de otros. Según la responsabilidad que tengamos, eso puede afectar a otras personas también. Pastor, hablamos de qué es lo que tenemos que administrar y aparece aquí el tema de los misterios de Dios. Bueno, aquí están, queridos amigos. La Biblia, yo la estudio, creo que el pastor la estudia, tal vez usted allí donde está la estudia, lleva años estudiándola. Algunas cosas las entendemos, otras, no, allí se habla, precisamente uno de los misterios es que a unas personas les cuesta entender que Dios, siendo Dios, sea 100% Dios Correcto. y 100% una persona como nosotros. Lo que nos dice la Biblia es que eso nos muestra el grande amor de Dios por nosotros. Hay algunos temas en los que para nosotros sería muy difícil poder andar, poder conocerlos, pero algunos otros misterios que tal vez el Señor nos permite conocer es, cuando yo leo la Biblia, cómo poder ser una nación, una familia próspera. Aquí está ese misterio, fidelidad al Señor. Fidelidad. Fidelidad al Señor, y allí está el secreto de el misterio a veces de que la gente, ¿cómo hago para tener un hogar bonito? ¿Qué debe hacerse? En la palabra de Dios están los consejos, están las mejores palabras para tener un hogar bien maravilloso. Entonces, Dios nos ha regalado esto, no solo para que nosotros lo disfrutemos, sino como administradores debemos cumplir una función con eso en beneficio de otros también. Claro. Pastor, hay algunas cosas, como usted bien lo ha dicho, que Dios ha revelado, pero hay otras que no nos pertenecen. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la verdad que ya conocemos y que es clara y lo que de pronto no ha sido revelado? Gratitud al Señor, primero porque lo que nos ha revelado, dice la Biblia, no nos reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial. Gratitud porque aún siendo pecadores y con una mente limitada, Dios nos da la capacidad de entenderla, no por nuestra capacidad intelectual, sino por su amor y por la obra del Espíritu Santo. Y en cuanto a lo reservado, creo que es como cuando si nos llegan a contratar en algún lugar, nos van a decir su función es esta y llega hasta ahí. aquí. Debo estar agradecido porque puedo servir allí, puedo hacer una labor, pero pues si me dicen que hasta allí es porque muy seguramente hay una razón administrativa de que alguien debe cumplir otra función. Entonces, en esta etapa tal vez nuestra de la humanidad, hasta aquí el Señor nos ha permitido servir, conocer, y por las edades futuras podremos conocer otras cosas más, pero creo que con lo que ya Dios nos ha dado, Suficiente. estamos con suficiente Sí. para poder dedicarnos a estudiar, y creo que muchas de esas cosas no las hemos comprendido a plenitud y todavía nos vamos a demorar en comprender acerca del amor grande del Señor por nosotros. Así es. Bueno, y a propósito del privilegio, el gozo que usted menciona, de lo que nos han dado a conocer, la lección manifiesta que de los mayores y el mayor ministerio es el que podamos en nuestra vida experimentar Cristo, la esperanza de gloria. Quizás al otro lado hay alguien que está en ese camino de conocer realmente lo que vale la pena en esta vida. ¿Qué le podríamos decir? Queridos amigos, hago esta invitación para todos. Debemos recordar siempre que tenemos un Dios que es dueño de todo, un Dios que está por sobre todas las cosas. Y ese maravilloso Dios ha querido confiar en ustedes y en nosotros unas verdades maravillosas que nos transforman, que nos han cambiado la vida. Y ahora debemos pedirle al Señor que nos permita tomar esas verdades y darles el uso adecuado para que se multipliquen, así como hablaba la parábola de los talentos. No puede quedar solamente en mí. Cuando el Señor venga, necesitamos que ese don que nos ha regalado, que es el don de la salvación, que ese talento maravilloso sea multiplicado y sean familiares, sean vecinos, sean amigos, que por nuestro testimonio, bajo la dirección de Dios, puedan conocer de ese Jesús y muchos sean los que en el cielo puedan abrazar al Dios del cielo por personas como usted, por personas como nosotros, pecadores, pero dependientes y agradecidos con Dios, que nos colocamos en sus manos. Pastor, y además de ser mayordomos de los misterios de Dios, lo somos de la verdad espiritual. Hay cosas intangibles y hay cosas tangibles. ¿Cómo deberíamos manejar esas que son dones intangibles que Dios ha otorgado?
Creo que con mayor responsabilidad que las tangibles, porque las tangibles algún día se acaban. Termina. Yo compro unos zapatos, me parecen bonitos, y al año, año y medio, ya no los veo tan bonitos, ya el polvo, ya el terreno ha hecho su trabajo en ellos, y todo termina, la casa bonita, ya a veces con el tiempo ya hay unas casas más bonitas. Solamente lo eterno es lo que dura para siempre y es lo que nos llena el corazón. Una casa nos da felicidad por un momento, pero pasa la emoción, la novedad de la casa, y ahora vamos a querer otra. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Un vehículo igual. Compramos uno que siempre hemos soñado, lo tenemos, lo disfrutamos unos 6 meses, un año, y ahora ya empezamos a mirar otro carro. Y, ay, ese carro tiene otras facilidades, otras comodidades. Entonces, con relación a su pregunta, pastor, creo que los dones intangibles, los dones eternos, eso es a lo que más tiempo deberíamos dedicarle, lo que con mayor cuidado deberíamos proteger, porque de eso dependerá nuestra felicidad acá y nuestra posibilidad, por gracia de Dios, de una vida eterna. Así es. Pastor, la lección menciona la armadura y dice tomad toda la armadura. ¿Qué tanta importancia tiene en este contexto de la mayordomía seguir el consejo de Pablo? Estamos en guerra, pastor. Estamos en guerra. No contra sangre y carne, ¿no? Pero ese enemigo nos quiere robar la salvación. Quiere robarnos lo que Dios ha puesto como administradores en nuestras manos. Y el consejo allí está, tomemos la armadura de Dios, ¿cierto? Que es el evangelio de la salvación, que es la palabra del Espíritu, que es el escudo de la fe, que son las sandalias del evangelio, para que podamos resistir al enemigo. Lo que nos dice es que si nos cubrimos de Dios, ya que todos esos elementos provienen de Dios, podremos ser protegidos y los bienes que Dios nos ha confiado estarán seguros, no por la capacidad suya o mía, o por la capacidad de quienes nos están viendo allí. Es por el poder de Dios que nos protegerá y que entonces estará sobre nosotros, y de tal manera que cuando el Señor Jesús regrese, podamos como mayordomos decirle: Señor, lo que usted nos confió, aquí está, y no solamente eso está. Por su gracia, ese don se ha multiplicado. Pastor, y aquí en esta lección quiero tomar unas líneas. Dice que si nosotros mantenemos siempre presente la realidad de la redención, eso nos ayuda a mantener la verdadera perspectiva de la verdadera mayordomía. ¿Qué tan importante es el hecho de que Jesús lo entregó todo por nosotros en relación con ser mayordomos? Es saber que eso que tenemos tiene un propósito, tiene un fin. Dios vino aquí con un propósito. Jesucristo se encarnó con un propósito. Vino a cumplir su propósito. Ahora todos nosotros tenemos un propósito que cumplir y es diferente. El suyo tiene unas funciones, Dios tiene un plan con usted, Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan con cada uno de los que hace parte del equipo, de los que estamos acá, pero Dios tiene un plan contigo también aquí, allí, querido amigo, querido hermano que estás en la pantalla, al otro lado, allí en el televisor, tal vez en la sala, en la oficina, en el smartphone. Dios tiene un plan también maravilloso contigo. Permítele al Espíritu Santo revelarte cuál es ese plan y que entonces tú puedas asumir esa responsabilidad. Y a la vista de la salvación, tener cuidado, porque de lo que hagamos, del buen uso que hagamos de ese regalo maravilloso que Dios ha confiado a nosotros, que es la vida eterna, pues dependerá, hago mucho énfasis en esto, porque en el tiempo que Dios nos dé por vivir 30 años, 40 años, 50 años, será algo irrisorio y totalmente irrelevante comparado con la eternidad. Así es. Estamos llegando al final de este estudio bíblico de hoy. Y nos encontramos que además de que podamos a través de todo el mismo conocer, sentir el mensaje, hay una responsabilidad. ¿Qué podríamos subrayar en ese orden? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos? Pastor y amigos, siento que la responsabilidad nuestra es primero recordar que todos los bienes materiales que tenemos son confiados y debemos dar cuenta de lo que recibimos, tanto los detalles, los salarios, todo lo que está en nuestras manos, y eso tiene la función de servir a otros, no de servirnos a nosotros. Y en el aspecto espiritual, Dios nos ha permitido conocer este maravilloso libro, tomarlo, empezar a experimentar la bendición de vivir lo que la palabra de Dios dice, y ahora entonces somos llamados a multiplicar esa información, a compartir con otros ese gozo que sentimos. Creo que cuando nos pasa algo bueno no nos callamos. Lo compartimos tanto que a veces la gente le dice: ya. Sí.
pero a veces con la salvación nos callamos. Cuando yo en lo personal digo, si hay algo maravilloso, si hay algo que me llena de emoción, es reconocer que siendo pecador, que no mereciendo nada, como usted lo acaba de decir, Jesucristo nos entregó todo, en su carne, en su cuerpo, pero a nivel eterno nos ha abierto las mansiones del cielo también a nosotros. Así que espero no te pierdas la posibilidad de algún día estar allí con Jesús, compartiendo el reino celestial, porque la Biblia dice, ¿no?, que al mayordomo que ha sido fiel en lo poco, solo a ese que es fiel en lo poco, el Señor lo colocará sobre lo mucho. Usted lo mencionó, pero yo quiero como subrayarlo. Cuán importante es que nosotros sepamos qué es lo que al propietario de todo esto que nos han dado le es más conveniente, qué es lo que él pide. Cuán importante es conocer el manual que nos ayuda a ser buenos mayordomos. O al llegar a una compañía, si yo no conozco el manual de funciones, pues fácilmente... La letra menuda. Exactamente, podré interrumpir la labor de otro, no va a Correcto. cumplir mi labor. Y aquí está el manual como mayordomos, pero sobre todo para una vida plena, para una vida feliz. Responsabilidades muy sagradas. ¿Cuáles podríamos subrayar dentro de la vida cristiana, pastor? El recibir para dar, Correcto. el recibir para poder colocar eso al servicio de tal vez los menos necesitados, porque a veces servimos a los que tienen la misma posibilidad de Sí, nosotros, pero a veces O que nos van a devolver, ¿no? o que nos pueden devolver, pero olvidamos, como dice Sí. el Señor, que si alguien ayuda a alguien que le ama y que están, pues eso lo hace todo el mundo. Pero dice ahora algo interesante, amar a vuestros enemigos, y que eso que Dios ha colocado en nuestras manos sirva aún para que lo que nos hacen daño, y eso pueda tocar sus corazones y podamos tener una buena amistad aquí, pero sobre todo una amistad en el reino de los cielos. Pastor, cuán importante también es que nosotros en nuestras interacciones podamos reflejar que somos buenos mayordomos. A veces la gente dice, religión es religión y negocio es negocio. No, eso lo aprendí de alguien, un empresario aquí en Medellín. Alguien le preguntaba, doctor, ¿usted cómo hace para mezclar esos dos temas, el tema de su vida espiritual y el tema de su trabajo, su administración? Y él decía, no, es que no son dos cosas para mí es una cosa, yo soy cristiano en mi casa, en la iglesia y en la oficina. Y este Señor me enseñó eso, no, somos cristianos donde estemos y como usted lo acaba de mencionar, debe permear nuestra relación con Dios, todo lo que hacemos. Pastor, ¿qué tan importante es el concepto de saber que todo lo que tenemos no nos pertenece en relación con cómo deberíamos vivir o ser el estilo de vida al cierre de esta reflexión? Felices, pastor. Al saber que no merezco nada, que esto no es mío, pero que alguien lo colocó, que alguien pagó el precio para que yo lo disfrute, wow, eso me llena de gratitud porque no tengo cómo pagar al Dios del cielo ese maravilloso regalo. Agradecemos a Dios por estos momentos que nos ha permitido vivir en este estudio de la Sagrada Escritura, que sin duda es para crecer espiritualmente. Gracias, Pastor Gabriel Moreno, por acompañarnos, por dejarnos saber todo aquello que es importante en el tema de la mayordomía. Y a ustedes les esperamos cada semana para este estudio de la palabra que va a ser de gran bendición. Y por favor, vamos a compartir esperanza a través de las redes sociales para que otros también puedan sentir el gozo de conocer lo que es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Pastor, gracias. Gracias, muy amable. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda,